Tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar. Columna de billetes, porque tan solemne a ti te voy a admirar. Cómo crujen y brillan y tintinean, como lucen, centellan y también chispean. O crezcan, florezcan, sigan subiendo y al igual que una torre, sigan creciendo. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4. Armand Matelar nació el 8 de enero de 1936 en Bélgica. Es un reconocido sociólogo, profesor, escritor y universitario. Cabe destacar a Matelar como uno de los padres de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, gracias a sus grandes aportes para la rama. En cuanto a su formación académica, en 1960 se graduó en la carrera de Derecho en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Posteriormente, en Francia, en la Universidad de Sorbonne, recibió una especialización en demografía en 1962, año en el que también conocería a Michelle Henry Matelar, socióloga e investigadora, quien un año después se convertiría en su esposa. En la Universidad Católica culmina la carrera de Sociología en Chile, país en el que permanecería hasta 1973. Matelar ha sido reconocido con hasta 5 distinciones Doctor Honoris Causa, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Málaga, de La Habana y de Valladolid. Pero me parece mucho más importante que todo esto el cómo pensaba, quién era Matelar, cómo era su contexto y qué lo llevó a pensar y actuar y hacer lo que él hizo. Entonces vamos a empezar por ver su contexto y entender un poco de él. Ahora bien, es necesario entender cuál fue el contexto en el que creció Matelar, y es que al nacer en 1936 tuvo una infancia marcada por la Segunda Guerra Mundial, y añadiendo que fue internado en un colegio religioso, fueron estos los factores que hicieron de nuestro personaje alguien empático que conocía sobre el fenómeno misionero y de los movimientos de la juventud católica vinculados a los problemas de países pobres. Trabajó como demógrafo sobre la crítica a las políticas de control de la natalidad formuladas en el marco del programa Alianza para el Progreso del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1962, y como habíamos mencionado antes, viaja a Chile. Escoge el destino por su estabilidad y su estructura académica, pero allí se rebela contra los modelos de planificación familiar que aplicaban fundaciones como Ford y Rockefeller. Más adelante, junto a Michelle, su esposa, publica un primer trabajo, La mujer chilena en la sociedad de cambio. Acá empezamos a darnos cuenta del enfoque a las comunicaciones que empieza a tomar Armand Matelar, cuando en 1972 destaca su publicación del libro Para leer al Pato Donald, que escribe junto a Ariel Dorfman. Este libro es considerado uno de los mayores bestsellers de Matelar, y es que lo es, y es muy interesante, libro del cual hablaremos más adelante. Poco después publica Agresión desde el espacio, que surge de la percepción creciente del poder transnacional de la comunicación en un mundo cada vez más interconectado. Tras el golpe militar de Augusto Pinochet, Matelar regresa a Francia, pero la experiencia chilena habría marcado de forma determinante su vida y su pensamiento. Entendemos ahora en qué contexto nos encontramos y en qué contexto se encontraba Matelar para pensar y escribir lo que él escribió. Ahora podemos entonces entrar más a profundidad en aquellas teorías y pensamientos que él dejó para la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. En
cuanto a sus aportes, Matelar estudió los fenómenos sociales en Latinoamérica, bajo una visión marxista. Él afirmaba que los contenidos de los medios masivos estaban repletos de ideologías dominantes. Su vocación es la necesidad de comprender los procesos de la comunicación desde las relaciones públicas, económicas, sociales y culturales, donde se gestan los movimientos y el sentido primario de ellas. Gracias a los aportes comunicacionales de Matelar, Latinoamérica logró dibujar sus propios mapas conceptuales de comunicación en torno a los procesos de reproducción y cambios sociales, dejando como legado la regionalización de las teorías comunicacionales. El trabajo de Matelar en torno a la comunicación se da por su experiencia chilena, con su desplazamiento desde la demografía a partir de la percepción del valor de la persuasión para difundir ideas de innovación social. También destaca la profundización del pensamiento del autor en el ámbito de la diversidad cultural, como nueva faceta argumental del pensamiento crítico frente a los procesos de globalización de matriz estandarizadora y exclusivamente mercantilista, como se advierte en su libro Diversidad Cultural y Mundialización, lanzado en el 2006. Pero retrocediendo en el tiempo, a 1972, y como lo habíamos mencionado antes, nos encontramos con una de las más reconocidas obras de Matelar, Para leer al Pato Donald. Y ya que hablamos de cómo el proceso de la comunicación imparte ideologías, ligado al imperialismo cultural, este libro nos permitirá hablar más a fondo de la idea de Matelar. El libro es considerado un clásico de la literatura política latinoamericana, definido por los mismos autores como un manual de descolonización. El libro analiza desde un punto de vista marxista y critica las historias, personajes y todo el trasfondo del fenómeno de masas llamado Disney, en bastante directo. Acusan a Disney de ser un cómplice consciente del colonialismo cultural norteamericano, o como se entiende mejor, invasión cultural. Y es que, por medio de sus caricaturas, se observa cómo se metían en la cabeza de los más niños en pro de normalizar y culturizar a su antojo con el pensamiento capitalista norteamericano a todos sus consumidores latinoamericanos. La idea central del libro es que Mickey, Donald y el resto de personajes de Disney forman parte de un plan de adoctrinamiento infantil a nivel global. Se centra en dos puntos claves: la comunicación de masas y el colonialismo. Y sí, aunque suene fuerte, el libro acusa a Disney y todos sus personajes coloridos de un robo cultural y de implantar ideologías a los más pequeños, ya que para ellos, los niños son más vulnerables y sencillos de controlar. Para entender esta visión capitalista, misógina, racista, clasista, que Disney poseía e impartía a los pequeños y, por qué no, a los grandes también de la casa, iremos repasando punto a punto ejemplos de lo mismo. Empezamos con los roles, y es que los niños de los sectores urbanos tienen forma de niños, pero se comportan como adultos, porque piensan, razonan con madurez adulta. Los adultos nunca se equivocan y si lo hacen, nunca lo reconocen. En el caso de las mujeres, aparecen como servidoras, como un símbolo de belleza. El único poder que tiene es el de la seducción. La única justificación de existencia de la mujer en las historietas es la de convertirse en un objeto sexual, inútil, buscado y poseído. Los nativos son siempre de otras razas y continentes. Son primitivos, no tienen tecnología, creen en la magia, son como niños, ingenuos, alegres, felices, confiados, desinteresados y generosos. Así los nativos reemplazan a los niños urbanos, que a su vez representan a los adultos. En el caso de los buenos y de los malos, entre los dominados y los que aceptan felices su dominación en la inocencia son los buenos, y los que atacan la propiedad privada son los malos. Los malos son siempre grandes, toscos, de piel oscura, no tienen nombre, sino números, no tienen inteligencia y siempre quieren arrebatar el oro de los protagonistas. En cuanto a la relación imperialista, como lo habíamos mencionado, se ve en la aparición de otros pueblos, los subdesarrollados, a los que se tratan como a niños.
Ahí se evidencian las relaciones de hegemonía. Los nativos aceptan la autoridad extranjera sin oponer resistencia, porque son ricos, blancos, porque sí saben cuidar las tierras quizá. En el caso de Donald, él es un inútil, y por su torpeza lo despiden de todos los trabajos que consigue. A pesar de que lo humillen, él no puede quejarse. Con su comportamiento, Donald representa a todos los trabajadores que deben imitar su sumisión. Él no puede pedir más de lo que le dan, porque al ser inútil recibe lo que recibe es demasiado. Y eso te lo escupen en la cara con un modelo de comportamiento. Ahora, ¿recuerdas el video que viste al inicio? El tío rico. Bueno, es una clara representación del modelo capitalista. Este pato ama su dinero. Nunca se sabe cómo lo consigue. En ciertas ocasiones aparece cuando va a ciertas tribus lejanas donde hay personas poco civilizadas de piel oscura y él mismo le quita todas sus riquezas. Es una posesión obsesiva en donde nunca comparte su dinero y tampoco lo gasta. Entonces, con todo esto, tenemos que este libro es una crítica a la invasión cultural por parte de Estados Unidos a Latinoamérica, por los medios masivos de comunicación, en este caso Disney, empleados hacia los niños como fuentes donde se pondrán las semillas que más tarde serán ideologías abiertas. Es así como el pato Donald resulta una metáfora de la idea burguesa capitalista de Estados Unidos, con estos personajes tan coloridos y animados que resultan ser una metáfora de la idea machista, racista, xenófoba. Disney es el reproductor de la ideología dominante, uno de cuyos instrumentos más eficaces los constituyen los medios de comunicación de masas. Y realmente es impresionante cómo hasta en los ratos de ocio se pueden volver peligrosos. Si tuviésemos que rescatar palabras claves para comprender la visión de Matelar respecto a la comunicación, estas serían culturas de masas, monopolización de la tecnología comunicativa e invasión cultural. Podemos concluir entonces en, como diría Matelar, cada uno debe asumir su responsabilidad en la comunicación.